motivo de esta conferencia de prensa es para comentar con ustedes la solicitud con punto de acuerdo que el día de hoy he presentado ante la mesa directiva del Senado de la República y que tiene por objeto el solicitar la comparecencia de los 7 comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones para que nos expliquen en Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Puntos Constitucionales cuál es el resultado de la investigación y revisión que están llevando a cabo respecto de la relación entre Dish México y Telmex. Esto con objeto de, primero, conocer cuál es el resultado del análisis, revisión e integración del expediente a que me estoy refiriendo, y segundo, cuáles, en su caso, serían las acciones subsecuentes que estaría tomando el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el particular. Déjenme platicarles un poco los antecedentes que contiene esta petición con punto de acuerdo que estoy presentando el día de hoy. Como parte del decreto de reforma en telecomunicaciones y competencia económica que se publicó el pasado 11 de junio en el Diario Oficial de la Federación, el octavo transitorio de este decreto lo que contiene es esta novedosa figura del most carry, most offer, el sentido de la obligación que tienen las empresas de televisión abierta, televisión radiodifundida, de ofrecer de manera gratuita y no discriminatoria sus señales de televisión abierta a las distintas empresas de televisión restringida o televisión de paga, sea por cable o sea vía satélite, y la obligación que tienen las empresas de televisión de paga de llevar esa retransmisión de la señal abierta de televisión también en forma gratuita y no discriminatoria, incluso en forma íntegra, incluidos los anuncios comerciales. Pero más aún, el propio artículo octavo de transitorio de este decreto, lo que señala es que esta condición de gratuidad, el beneficio de llevar gratuitamente las señales de televisión abierta, no aplica en tratándose de aquellas empresas que hayan sido declaradas ya dominantes o ya preponderantes en alguno de los sectores de telecomunicaciones o de radiodifusión. Lo que dice es, en ese caso, se tendrán que poner de acuerdo para efectos de realizar el pago correspondiente a los dueños de la producción, es decir, a la televisión abierta, y si no se ponen de acuerdo, bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá la última palabra. Pero ese mismo artículo octavo transitorio del decreto, lo que señala es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá sancionar con la revocación a los agentes económicos preponderantes o dominantes que indebidamente, de manera directa o indirecta, se hayan beneficiado de esta condición de gratuidad a través de otro concesionario. Y dice, sin perjuicio de que se tengan que pagar las contraprestaciones correspondientes, y además se deberá revocar la concesión de aquella empresa concesionaria que se haya servido para esta obtención de un lucro indebido por parte de la empresa dominante o preponderante. Eso es lo que dice el artículo octavo transitorio del decreto de la reforma en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué ocurrió recientemente? Ustedes lo saben, los días 19 y 20 de febrero de este año, el periódico El Financiero dio a conocer, en sendas notas periodísticas, la existencia de una serie de contratos, acuerdos, documentos, cartas que estarían vinculando a Telmex con MBS, con Dish México, en un proyecto denominado Proyecto Alfa, de carácter estrictamente confidencial, tal como lo señalan estas publicaciones del Financiero, y en la cual aparecería una relación estratégica mucho más allá
de la que hasta hoy se nos había dicho hasta ese momento que existía entre Telmex y Dish México, es decir, una mera relación de facturación y cobranza a través de los recibos telefónicos de Telmex a los suscriptores de la telefónica para cobrar pues los servicios de televisión de paga de Dish México. En teoría esa es la única relación existente entre Telmex y Dish México. Sin embargo, según se desprende, y de ser obviamente, de existir estos documentos y de ser documentos fidedignos, lo que se desprendería de esta documentación es que existe algo mucho más allá que facturación y cobranza en la relación entre Telmex y Dish México. Parecería que con estos acuerdos, que no necesariamente se traducen de una manera directa y evidente como ser accionistas o parte de un consejo de administración, en los hechos, de facto, desde un punto de vista corporativo, societario, lo que estos documentos estarían revelando, desvelando, es una relación en la cual hay una intervención directa de Teléfonos de México en el manejo y en la suerte financiera y en el futuro económico de Dish México. Y si esto es así, bueno, pues nos estamos ubicando de manera automática en el supuesto del artículo 8º transitorio del decreto de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica publicado en junio del año pasado. A partir de estas revelaciones que hizo el periódico El Financiero, naturalmente, pues las empresas de televisión abierta en nuestro país, Televisa, Televisión Azteca, pues demandaron una actuación y una respuesta inmediata de la autoridad por cuanto hace a esta situación, porque además de lo que ya comenté, de la no gratuidad de la retransmisión de las señales de televisión abierta por medio de los servicios de televisión restringida o de paga, para quienes son dominantes o preponderantes en cualquiera de los sectores. El título de concesión de Teléfonos de México, concretamente en la condición 1.9, señala textualmente, cito, Telmex no podrá explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país. Más aún, dice en la condición 2.9, queda prohibido a Telmex la realización de actos, convenios, acuerdos o combinaciones que tengan por objeto constituir ventaja exclusiva indebida a su favor o de otras personas o que tiendan al monopolio de mercados complementarios a los servicios concesionarios. Esto dice textualmente el título de concesión de Telmex. De ahí que, bueno, pues yo mismo, pues he solicitado de la autoridad que nos diga qué es lo que está pasando, y porque hasta este momento, insisto, se ha manejado esto como un mero acuerdo de facturación y cobranza. El 21 de febrero pasado, cuando da a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el pleno del instituto, la situación o cómo se debe interpretar el alcance de esta retransmisión Most Car, Most Offer, y ante una pregunta expresa que le hace la fuente ahí presente de los medios de comunicación, lo que dicen es que no tienen completo el expediente en cuanto hace a estos acuerdos del proyecto Alfa, que el expediente del Instituto Federal de Telecomunicaciones no estaría debidamente integrado y que procedería la autoridad a solicitar la información complementaria para entonces tener integrado el expediente, hacer la revisión de mérito y entonces actuar en consecuencia. Y el propio presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, dice que la consecuencia natural o que la consecuencia prevista, no por la ley, no por el título de concesión, por la misma Constitución mexicana, la consecuencia es la revocación de los títulos de concesión en caso de que se llegase a comprobar la existencia y validez de estos acuerdos entre Telmex y Dish México. De todo lo anterior, nosotros tenemos la obligación, como Senado de la República, porque además es una atribución que nos da la propia Constitución en esta reforma, de vigilar la marcha, la operación, el cumplimiento de las atribuciones y del mandato que se le ha conferido al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para verdaderamente fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en convergencia, en beneficio del público consumidor.
y de velar por prácticas anticompetitivas o de simulación que pudieran derivar en violaciones flagrantes, directas o indirectas, a la Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión. En suma y por todo lo anterior, lo que le estamos solicitando a la mesa directiva y que será turnado a nuestra Comisión de Comunicaciones y Transportes, este punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los 7 integrantes del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que una vez que hayan terminado de integrar y revisar el expediente completo, incluido el proyecto Alfa, de la relación existente entre Telmex y Dish México, vengan al Senado de la República, a Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Puntos Constitucionales, a rendir cuentas de qué fue lo que encontraron y si estamos o no frente a un supuesto de violación al artículo 8º transitorio del decreto de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica aprobado el año pasado por el Constituyente Permanente, y en su caso también de los respectivos títulos de concesión, ya de Teléfonos de México, ya de Dish México. ¿Y cuáles serían en su caso las acciones que estaría tomando el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en uso de las atribuciones que le han sido conferidas? Ese es el punto de acuerdo que estamos hoy formalmente presentando. Yo confío que, dada pues la vocación de transparencia y rendición de cuentas que se ha tenido en estos últimos tiempos en nuestro país, y sobre todo en tratándose de un órgano regulador de nueva creación que goza de una autonomía constitucional plena, ante este nuevo desafío, es un nuevo reto, claramente es un reto, el poder indagar hasta sus últimas consecuencias, qué hay detrás de esta relación que ha sido desvelada por el periódico El Financiero entre Telmex y Dish México, y cuál será su actuación frente a este caso. No estoy, y con esto concluyo, yo no estoy dictando ninguna sentencia, ni haciendo ninguna calificación. Estamos suponiendo, en su caso, que se integra un expediente, que se tiene toda la información, que la información que desveló el periódico El Financiero tiene visos de certeza, de existencia, y de que son documentos fidedignos, y en su caso, bueno, pues sí confiamos en que la autoridad sabrá actuar en consecuencia. Y esto es también con independencia de cuál será nuestra actuación al momento de pues discutir, dictaminar y votar próximamente la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Por su atención, muchas gracias. Estoy a sus órdenes por si hay preguntas que atender. Claudia Flores. Senador, buenas tardes. Solo 2 precisiones. Una, ¿qué implicaciones tendría, qué riesgos tendría que este caso quedara en la impunidad para el sector cuando se está pues aplicando una nueva normatividad a nivel constitucional y próximamente a nivel secundario en el sector? 1. Y 2, de acuerdo con lo explicado, solo para dejarlo claro, si se confirmaran por parte de la autoridad estas irregularidades, la consecuencia, de acuerdo con la Constitución, debería ser la revocación de ambos títulos de concesión, Dish y Telmex. Mire, en este caso, Claudio, lo que establece el artículo 8º transitorio del decreto de reforma constitucional no deja lugar a ninguna duda, no hay margen para la interpretación. Aquí lo que dice textualmente, cito, el artículo 8º transitorio de este decreto, dice textualmente: el Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a través de otros concesionarios sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos. O sea, ¿quiénes son estos últimos? El concesionario que estaría prestando para esta simulación. Entonces, aquí no estamos hablando de que la revocación procede por reincidencia o después de que se hayan aplicado una serie de multas o sanciones o que haya habido otros casos o que se tenga que desahogar algún otro procedimiento. Es textual, es tajante. La Constitución, la norma máxima que tenemos en el sistema jurídico mexicano en cuanto a las consecuencias. Por ende, respondiendo a la pregunta, ¿qué implicaciones tendría la no actuación de la autoridad ante una evidencia
suponiendo que la evidencia sí es como se dice en este proyecto Alfa, la autoridad no tiene ningún margen de maniobra, ninguna flexibilidad interpretativa para aplicar estrictamente el octavo transitorio. Y lo que tendría que corresponder es la revocación de las dos concesiones, de Telmex y de Dish México. Y nosotros como Senado de la República, precisamente por eso es que los vamos a mandar llamar. ¿Sí? No es meramente un encuentro para que nos comenten cómo dio inicio, cómo inició la marcha del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es para un caso muy concreto. Es para que una vez integrado el expediente, con la información que le han solicitado a ambas empresas, nos digan qué fue lo que encontró, cuál es realmente la relación existente entre Telmex y Dish México, y si esta relación existente va más allá de lo que se ha dicho de facturación y cobranza, y hay un control directo o indirecto de Telmex detrás de Dish, lo que procede es la revocación. No hay la menor duda, porque así acaba de ser declarado la semana pasada, Telmex como preponderante en el sector de las telecomunicaciones. Y nos tendrá que decir si además de ser preponderante, es dominante en algunos otros mercados relevantes de este sector. Sí, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle si, dadas las circunstancias de los empresarios de los que se está hablando, de los que podrían ser castigados en caso de encontrarse alguna responsabilidad, si no temen que haya algún resquicio, algún espacio para la impunidad tratándose de empresarios tan importantes. Y por otro lado, más o menos por qué fecha calculan ustedes que podrán venir los comisionados del IFETEL. ¿Sí? Bueno, ahí precisamente el periódico El Financiero, Enrique Quintana, el columnista muy respetado por cierto, escribió una columna al día siguiente de la primera publicación en la que le denominaba Too Big to Fail, es decir, demasiado importante, demasiado grande para que de veras caiga. Y es este tipo de situaciones en las que nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado en este país a que la última consecuencia, a pesar de que los discursos políticos, ¿sí?, recurrentemente se echa mano de esta expresión, de que hasta sus últimas consecuencias y caiga quien caiga. Bueno, en este caso redactamos con toda claridad y cuidado estos artículos de la reforma en telecomunicaciones a nivel constitucional para que no quede duda de cuáles son las consecuencias de una mala actuación en el sector, que a través de distintas argucias de carácter legal, de distintos mecanismos de fraude a la ley, se pueda obtener un lucro indebido en detrimento de otros competidores, en detrimento de productores, en detrimento del derecho de autor y en detrimento también de los derechos de los consumidores y de las audiencias. De tal manera que sí, se advierte como un gran reto y un gran desafío para la autoridad actuar con estricto apego a lo que dice el artículo octavo transitorio de este decreto constitucional. Pero la verdad es que para eso también estamos haciendo leyes y reformas constitucionales, porque ya sería el colmo que después de todo este impulso que le hemos dado desde el Poder Legislativo al Estado mexicano, ¿sí?, expidiendo 12 reformas constitucionales el año pasado, un récord histórico para darle instrumentos a las distintas instituciones del Estado para actuar y hacer valer esas leyes en letra y espíritu, pues sería una desgracia, sería imperdonable. Y yo lo que les puedo decir es que desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que tengo el honor de presidir, pues vamos a estar muy de cerca del caso, conocemos de la materia y no permitiremos que precisamente por presiones, ¿sí?, de existir este vínculo, más allá de lo que se ha dicho, y que realmente se traduce en un control directo o indirecto de Telmex detrás de Dish, no permitiremos otro tipo de interpretaciones. Porque tampoco tienen un cheque en blanco los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tienen un mandato constitucional, ¿sí?, y si bien tienen puestos, digamos, sus cargos son por periodos fijos y gozan de la inamovilidad, esta no es absoluta. ¿Por qué? Porque también pueden ser removidos por causa grave. Y no actuar conforme a la Constitución, por supuesto que sería una causa grave. ¿Alguna? Y fecha tentativa. Miren, tampoco queremos hacer una presión indebida. Sabemos que han estado muy ocupados con lo que acaban de ellos de
anunciar la semana pasada en cuanto a estas declaratorias de preponderancia y las licitaciones de las 2 nuevas cadenas de televisión. Sabemos que apenas están recibiendo o estarían recibiendo la información de parte de estas concesionarias y queremos, hoy mismo yo le informé al presidente de la del Instituto Federal de Telecomunicaciones que corrí la cortesía de avisarle que estaba presentando este punto de acuerdo, esta solicitud de punto de acuerdo. Me dijo que ellos estaban integrando este expediente, agradeció el gesto y le dije que no le íbamos a poner un plazo, pero sí esperamos que esto sea lo antes posible para que traigan el trabajo bien realizado, el expediente bien integrado y bien estudiado y que no tengamos entonces ningún pretexto por ninguna situación o ninguna modalidad de tiempo o circunstancia que impida que verdaderamente podamos profundizar en el asunto. Yo espero que esta sea una cuestión literalmente de unas cuantas semanas, si acaso, para que estén aquí con nosotros los comisionados del instituto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.